La idea del cortometraje tenía muchísimo juego y aunque es verdad que teníamos que intentar movernos ahí dentro de unos parámetros muy concretos, entre ellos hacer muy pocas escenas para poder rodarlas lo mejor posible y tal, sí que dentro de esas escenas se plantearon algunos juegos muy chulos. El trabajo con los actores fue muy en la línea con los diferentes departamentos porque al final en la creación de un personaje no estaban solo los actores o el guión, estaba también vestuario, estaba maquillaje, estaba peluquería. Efectivamente, el personaje de este cuerpo ocupado que se ve como una evolución, ¿no?, de una escena a otra. Es todo muy rápido, pero sí que se ve. Por cómo utiliza el lenguaje y por cómo va vestida, maquillada y tal, que al principio es como que se está intentando adaptar, ¿no?, al mundo al que ha llegado. También por lo que cuenta, ¿no? Hay un momento que cuenta como que están bebiendo café y no entiende muy bien qué hacen, ¿no? Todos así en un círculo bebiendo café, es como una reunión que ella no entiende. Todos parecen concluir que llegar a la última planta es una tarea muy complicada. Pues el enfoque tenía que ser muy natural, ya que la importancia que queríamos darle era a los ojos. Entonces tenía que ir el foco directamente ahí. La lentilla que le pusimos al personaje pues se viera como el principal elemento importante. Solo ellos son capaces de llegar hasta la última planta, donde se halla el vórtice piramidal magnético. No es mi personaje, sino que es un personaje colectivo. Creo que ahí lo interesante del corto es tener que seguir la línea de todo el personaje, ¿no? Te llega un personaje que ya está hecho de alguna manera. Como tuve la suerte de poder ir al rodaje de los otros actores, digamos que fui viendo cómo ese personaje iba evolucionando. En definitiva es un personaje frío porque tiene que serlo, pero a mí me llega en un punto del corto en el que empieza a humanizarse. Día 32. El guión me pareció muy redondo, encajaba todo muy bien, me gustaba cómo va creciendo en conflicto, la comicidad con la que se trabajaban los temas que trataba el corto me pareció excelente para quitarle hierro, para que se pueda transmitir mucho mejor lo que queremos transmitir. ¿Tanto se cuenta en esos 5 minutos? Venga, va, para la mitad. Pues a ver, yo creo que la clave estética de alcanzar el vórtice, conociendo las limitaciones de lo que es el proceso creativo en el tiempo que teníamos, pero aún así creo que era una clave muy sencilla, que se trataba de crear una especie de atmósfera, diría, como de separación entre los personajes y el entorno en el que están. Porque al final estamos hablando de un ente que viene a la Tierra y va ocupando cuerpos, entonces son ambientes que diría que hay mucha frialdad. He conseguido un trabajo con el que proveerme de alimentos e hidratación. El trabajo consiste en mover basura de un lugar del planeta a otro. Para nosotros, en Supervivencia Fílmica, como productora, como creadores, nosotros nos lo planteamos como un juego, de alguna manera. Entonces, tú te apuntas, vas el día del sorteo, que es un viernes, y allí se sortea el género, una localización, te dan un objeto que tiene que aparecer en el corto, y entonces desde ese viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde tienes que escribir, rodar y postproducir un cortometraje en 45 horas. Para nosotros, que somos una productora audiovisual, que principalmente estamos haciendo corporativos y publicidad, que siempre nos ha apasionado la ficción, para nosotros esto es un caramelo, un juego que utilizamos de alguna manera para desintoxicarnos de nuestra dinámica comercial, digamos. Vamos a juntarnos y vamos a hacer un proceso que estás viendo como todos los departamentos están poniendo de su parte, y eso es muy guay como equipo de trabajo, porque ahí mismo puedes resolver muchas cosas. Al final yo lo único que hice fue un poco canalizar
las ideas de un montón de personas. Este tipo de procesos lo que tienen es que todo el mundo colabora del proceso creativo, de esa lluvia de ideas, que aunque se descarten muchas de esas ideas, porque para eso era para lo que yo estaba, ¿no? Un poco para desbrozar y al menos descartar ideas que no nos interesaban, pero sí ves aportar a gente del equipo técnico y gente que normalmente no participa de esa parte del proceso. No, la gafa está bien, pero el pelo todo... Fue difícil, ¿eh? Fue difícil, pero bueno, también por cómo empezó el proyecto dentro del Festival de Mazarrón, que teníamos un día para prepararlo y demás. Y fue difícil. Primero, el lenguaje que utiliza el extraterrestre es complicado y casi me causa un trauma, porque no me dio tiempo a estudiármelo, aunque sea muy cortico, pero fue por la mañana, pum, ponte, estudiatelo. Lo siento por los cortes que se tuvieron que hacer. Diario de a bordo, día 1. Acabo de tomar tierra en un planeta dominado por seres bípedos, invertebrados. A pesar de haber replicado su indumentaria, mi color de piel, mi característica humana... Ay, mierda, lo siento. Aprenderse el texto, además era un texto como muy concreto, como que otras veces que hemos hecho este tipo de rodaje de pocas horas, pues había como más juego, había más lugar para la improvisación, pero aquí era todo como muy medido, el texto, los gestos, era todo como mucho más técnico y al ser tan rápido, pues sí que fue un súper reto. Sobre todo en este proyecto, con el departamento que más he tenido que trabajar posiblemente haya sido con vestuario. Durante la creación se hablaba bastante de creadores suecos, se hablaba mucho de Roy Andersson y también me recordaba mucho a Quentin Dupieux en el sentido ese de tener como una especie de surrealismo pero cotidiano, aunque esto es más la ciencia ficción llevada al mundo de la crítica social desde un punto de vista así como más castizo, más cotidiano, pero tienen como esa especie de atmósfera de realidad muy fría, la que subyace como una trama muy surrealista. Pero era más eso, buscar referencias que nos permitieran contar una historia desde unos planos sencillos y que el juego y el ritmo se diera dentro de esos planos. Hay que estar atento, pero en la primera escena que tiene la chica, mi cuerpo está en una fuente y eso sí, ahí sí que me lo pasaba genial. Era como, acción, y luego tenía que tirar ahí al agua y ahí me lo pasaba bomba. Día 44. He conseguido hacerme con un nuevo cuerpo. El diseño de producción tenía más importancia al principio en qué localizaciones utilizábamos para sugerir según qué cosas. Por ejemplo, el cambio de cuerpo del protagonista con la chica se produce en una fuente que tiene una forma también así que sugiere ciencia ficción y tal, pero no hay tanto diseño de producción ahí como algo que nos viene dado y que elegimos hacerlo ahí por las sensaciones que transmite. Y luego poco a poco sí que va entrando en la escena de la oficina, en la escena del barco, por ejemplo, en la del restaurante o al final en la de la oficina de cierre, en la última planta y tal, que ahí sí que hay un trabajo de arte mucho más elaborado. Para no hacer un corto vacío simplemente de ciencia ficción, intentamos plantear hablar de la discriminación como tema básico y que impregnara todo el cortometraje y demás. Cada uno reflexionó sobre situaciones de discriminación que podía darse en cada uno de sus casos. Y eso lo trasladamos al cortometraje, de alguna manera como este personaje ocupando diferentes cuerpos se va encontrando con unas dificultades y para superar esas dificultades debe cambiar otro cuerpo. Y eso habla de alguna manera cómo estamos predestinados a según qué cosas en la vida, según lo que te toca. Pues Alcanzar el vórtice podría definirse como un cortometraje muy friki. Aquello fueron muchas risas. La suma de muchos talentos. Ansiedad. Pero qué injusto que es el ser humano. Revelador.